poder compartir con ustedes mi conferencia de coaching para niños donde los alumnos son los padres. Mi nombre es Luz Daría Ávila, soy conferencista, coach, empresaria, mentora, dentro de varias de las cosas que hago, pero definitivamente mi pasión es ser mamá. Tengo una hermosa hija de 10 años que se llama Laura Alejandra y es con la que he podido validar varios de los temas que vamos a ver en esta hora de conferencia. Eh, yo tengo una frase de Warren Bennis, que es un gurú de los estudios de liderazgo moderno, que dice, el liderazgo es la capacidad de transformar la visión de realidad. Muchos estamos actualmente utilizamos la palabra liderazgo, pero si nosotros la llevamos a este concepto, a esta frase, como la capacidad de transformar la visión en realidad, quiero que por un momento aquellos que tengamos hijos o que tengamos niños queridos en nuestra familia, llámese sobrinos, primos, nietos, bueno, depende de su grado de consanguinidad, reflejemos esto. Si yo como líder, como padre de familia, tengo la capacidad de transformar la visión en realidad, mi visión es cómo quiero en este momento proyectar a mis hijos y qué voy a hacer para que esa visión sea posible hacerla una realidad. Yo siempre he dicho, y se lo aprendí a mi madre, que el ejemplo viene por casa. Nosotros no podemos exigir algo que nosotros no estamos en la capacidad de dar. Por eso es tan importante que nosotros como padres o como familia, como entorno, tengamos esa capacidad de reflejar nuestro liderazgo a ese legado de niños y adolescentes que estamos dejando. Por eso esta conferencia va muy enfocada a unos tips muy puntuales de cómo nosotros podemos desarrollar esas habilidades de liderazgo. ¿Para qué? Para transmitirla a nuestras nuevas generaciones. Partiendo de esto, vamos a comenzar con una definición de qué es un líder. Quiero que por un momento ustedes se tomen 30 segundos para pensar, para traer a su mente lo primero que se les ocurre cuando hablamos de la palabra líder. Este ejercicio es muy importante por lo que les digo. La palabra liderazgo está siendo utilizada en muchos campos. Muchas veces lo utilizamos en nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros proyectos, pero se nos olvida manejar esta palabra tan importante en la base fundamental de nuestra vida, que son las familias. El liderazgo como tal es un término que proviene del inglés leader y hace referencia a conducir, guiar, dirigir o ser jefe. Cuando nosotros hablamos de liderazgo en familia, estamos hablando de aquel individuo o individuos, llámese papá, mamá, abuelo, tíos, hermanos, que ejercen una influencia en los demás, en este caso, ¿en quiénes? En los niños o en los jóvenes. Somos orientadores, tenemos la habilidad de convencer a otros para que trabajen con entusiasmo y lograr los objetivos definidos. Yo personalmente con gran tristeza veo que actualmente hay algunos padres o algunas familias en general que dicen, es que mi hijo no me hace caso, es que no es posible hacerle cambiar de opinión. Cuando yo escucho ese tipo de términos, inmediatamente lo que digo es, no hay liderazgo en este grupo familiar. Obviamente, los líderes muchos nacemos, otros nos hacemos. Pero cuando nosotros identificamos esas debilidades que tenemos, pues nuestro deber ser como orientadores o como líderes es formar esas habilidades. Lo que yo les decía en un principio. Yo no puedo exigirle a mi hija que sea líder cuando el liderazgo no viene de mi propio ejemplo. Entonces, por eso es tan importante este concepto. Hay unas características muy puntuales en las que me he querido centralizar en esta conferencia
que las vamos a orientar y quiero que cada uno de ustedes haga el ejercicio mental de medirse, por así decirlo, cómo estamos en cada una de estas habilidades. Vamos a comenzar con la de analizar y resolver problemas. Nosotros estamos hoy en día en un mundo globalizado y competitivo, que pues día a día nos trae diferentes circunstancias, cambios, y si nosotros no tenemos esa capacidad de detenernos un momento, analizar cuál está siendo el problema y solucionarlo, mire, esto trasciende en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Los niños y adolescentes, yo siempre he mantenido la premisa que su primer foco de orientación debe ser la familia. Si un niño, si un adolescente tiene un problema, pues digamos que yo como padre, como líder, como orientador, como familia, debo estar en la capacidad de orientarlo para que él aprenda a analizar y a resolver los problemas. Hablamos mucho de padres sobreprotectores, hablamos mucho de las preocupaciones que tenemos nuestros padres al soltar a nuestros hijos a que sean responsables de sus propios actos, pero pues tengan mucho cuidado, ¿no? Este ejercicio no puede ser de lo suelto y resuelve tus problemas. Nuestro deber como líderes es ofrecer las herramientas emocionales, de conocimiento, para que nuestros hijos cuando se enfrenten a un problema, uno, lo aprendan a analizar de dónde es la raíz del problema. Vino de mi parte, vino de parte de otros, es una consecuencia de, y con base a esto, pues podemos orientarlo para que él mismo desarrolle esas habilidades para que aprenda a resolver sus problemas. Vuelvo y recalco, el ejemplo de nosotros es imprescindible. Si yo como padre veo problemas en todos lados y no doy soluciones, es muy difícil exigirle a mi hijo que tenga esa inteligencia emocional para que él lo aprenda a hacer. Entonces, este es un tip. Otro tip, también muy importante, perdón, es establecer metas ambiciosas para sí mismo y para la familia. ¿Qué es establecer metas? Si nosotros como familia no tenemos un progreso, pues digamos que no sé en qué medida yo refleje ese liderazgo. Hay una teoría muy cierta que yo comparto mucho y es el tema de si nosotros no estamos en la capacidad de exigirnos a nosotros mismos, pues así mismo vamos a enfocar a nuestros hijos. Hoy en día, la tendencia en general es que los niños y muchachos tiendan al menor esfuerzo. Nosotros decimos, no, pero es que el pelado ya no se motiva, no se interesa, yo quisiera más cosas, pero miremos padres, cómo ellos nos están viendo a nosotros. ¿Qué le estoy aportando yo a esa visión, a esa ambición de mi hijo? Es muy importante trascender en estos temas porque nosotros, hay una teoría muy cierta que dice que si uno no cambia es porque algo estamos haciendo mal, no estamos evolucionando. En algún tiempo la gente decía, oiga, pero usted cómo ha cambiado, y lo veían como un punto negativo. Yo soy fiel creyente de que cuando uno va evolucionando se generan estos cambios. Como todo cambio, pues debe reflejarse de una forma positiva. Y asimismo debemos orientar a nuestros hijos. Entiéndase la palabra ambición no desde el punto de vista negativo, porque esta es una de las palabras que tiene doble connotación positiva y negativa, sino de la forma positiva y es, si hoy estás bien, mañana puedes estar mejor. Si hoy tenemos, mañana podemos tener más. Si hoy no tenemos, mañana nos vamos a proponer tener, pero siempre motiven a sus hijos y en general a toda su familia. Si ustedes tienen pareja, motiven a su pareja a ser cada día mejor. Si ustedes tienen hermanos,
Motívelos siempre a ser mejor que ustedes. Si ustedes tienen sobrinos, motívelos siempre a enfocarse a metas que ellos puedan eh, cumplir en algún momento. Esta es una recomendación muy especial porque últimamente las tendencias nos indican que nos quedamos en una zona de confort. O sea, yo para qué me esfuerzo si así como estoy bien. Ustedes han oído hablar mucho de las generaciones X, la generación Y los cambios que tienen de mentalidad cada una de las generaciones. Y es precisamente por eso. Si hablamos de una generación X, estamos hablando de personas, llámese papás en muchos casos, que pensaban que su estabilidad económica dependía muchas veces de un trabajo fijo que me brindara la seguridad de poder pensionarme en esa empresa en la que entré hace X tantos años. La generación Y, que tampoco está como entre tan jóvenes y tan viejos, nos dice otra cosa, dice, no, yo puedo tener aquí una estabilidad, pero yo busco más. Yo busco aprender, busco compartir experiencias, busco viajar, busco hacer más cosas. Yo no me veo en un escritorio 20, 30, 40 años. Y eso es la generación XY, muy seguramente vamos para una generación Z, que ya estamos hablando de esta generación, donde los cambios van a ser aún mayores. Entonces, tengan mucho cuidado con eso y prospectemos bien a nuestros hijos. Por eso siempre les digo, la palabra ambición debe verse y reflejarse siempre desde el punto de vista positivo. Hay otra característica también muy importante y es desarrollar a los demás. Nuestra sociedad, por el mismo tema de competitividad que estamos manejando, nos hemos vuelto, digamos, hemos cambiado muchas perspectivas hacia el lado negativo. Perspectivas, llámese como tal, egoísmo, envidia. Listo, yo voy a ser ambicioso y voy a subir, pero no me importan los demás. Entonces, si yo no busco ese desarrollo de otras personas en cualquier ámbito, hablando del liderazgo, va a ser bastante complicado. Si yo tengo un hogar en el que estamos papito, mamita, hijo, y yo como mamita digo, voy a estudiar, voy a hacer, me voy a esforzar, voy a superarme, voy a estar aquí y allá, pero se me olvida por un momento el padre. ¿Yo qué mensaje de liderazgo le estoy enviando a mi hijo? Nosotros como familia debemos apoyarnos y desarrollarnos conjuntamente. Viceversa, si mi esposo es un hombre exitoso, que le va súper bien, le salen muchos proyectos, pero él deja de lado el desarrollo de su esposa y de su hijo, está enviando un mensaje erróneo de liderazgo a su familia. Entonces tengamos cuidado con esto porque a veces ese tema de competitividad, como lo estoy hablando, se interna en nuestras familias y en algún momento dejamos de lado esa pareja que estamos construyendo un prospecto excelente para la sociedad. Y digamos que como último tip, para mí es de los más importantes que debe tener todo líder. Llámese niño, llámese adolescente, llámese adulto, llámese empresario, en cualquier aspecto de la vida. Y es una educación basada en valores. Es triste que de, digamos, 2 generaciones para acá, a nivel mundial, esta palabra valores tenga tanto detrimento. Yo me acuerdo por experiencia propia que en la época de mis abuelos, el tema para ellos de lo que decían se hacía y a lo que se comprometían, mejor dicho, podía caer un rayo y cualquier cosa podía pasar, menos incumplir sus palabras, sus compromisos. En la segunda generación de padres ya nos volvimos más liberales, entonces el concepto de la familia para toda la vida comenzó a tener cambios, comenzó a haber un desarrollo más de nosotras las mujeres, entonces si estás tu papá bien, si no estás tan bien, entonces ahí comenzamos a tambalear un poco en el tema
del aporte de valores por parte de mamá, por parte de papá y por parte del grupo familiar. Vimos muy fácil ser autosostenibles, llámese hombres o llámese mujeres. Vimos muy fácil que si tú y yo no nos entendimos, entonces simplemente acordamos, hicimos unos acuerdos y compartimos la crianza de nuestros hijos. No siempre está mal. Hay parejas que funcionalmente han aportado a las familias, pero cuando nosotros tenemos un detrimento de valores, siempre va a haber un desequilibrio, siempre va a haber un lado con más aporte que el otro. Entonces, papás, la tendencia de ya no conservar matrimonios para toda la vida, de ya no tener una pareja permanente, de no tener una unión familiar, independientemente de papá, mamá, sino ya no estoy tan pendiente de mis padres, no tengo tanta relación con mis hermanos. Eso genera detrimento en valores. Y todo eso, los niños son esponjas, absorben absolutamente todo. Eh, entonces, la invitación es a mirar y a evaluar, porque pues si nos quedamos en este momento, en el tema de valores, podemos ahondar en muchos temas mucho más específicos. Pero es que tanto yo le aporto en valores a mi hijo y que tanto mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi nieto, le va a aportar a una sociedad. Yo cuando les digo que los niños son esponjas que absorben todo, es porque no solamente la palabra es lo que los guía, obviamente el ejemplo. Si yo voy manejando y me paso el semáforo rojo, muy seguramente se me olvida que no le estoy enseñando a mi hijo el respeto por las normas. Si yo estoy, no sé, en un banco y no hago la fila y me paso adelante, le estoy enseñando un antimensaje de no hay respeto por las demás personas. Si yo voy por la calle y veo a una persona que necesita mi ayuda y estoy en la capacidad de hacerlo y no lo hago, estoy dejando de enseñarle el tema de la compasión por los demás, la ayuda a los demás, y así sucesivamente podemos extendernos. A nosotros padres no nos hicieron perfectos, nosotros venimos con muchas cualidades que en ese proceso de formación de padres fortalecemos, pero nosotros también tenemos puntos débiles que si nosotros no lo trabajamos, puede ser una herencia de punto débil para sus hijos. Entonces, este es el mensaje. Evalúense. Aquí no se trata de elogiarnos o de, como decimos coloquialmente aquí, darnos duro, sino simplemente decir, si yo sé que tengo un defecto muy horrible en cuanto a valores y es mentir, pues hombre, voy a mejorar eso para que mi hijo desarrolle el hábito de no mentir y pueda fortalecer sus valores. Ese es el mensaje en general y es un tema muy importante que los padres hemos dejado de darle trascendencia y por eso vemos temas en la sociedad que nos alarman cuando ha sido el resultado de muchas cosas que hemos dejado. Bueno, para cerrar, vamos a hacer el análisis de dos características muy importantes. Uno, los aspectos que debo fortalecer y otro, los aspectos que debo eliminar. Si nosotros en este momento hiciéramos el ejercicio de hacer un DOFA de mis debilidades y mis fortalezas como padre, ¿yo qué cambiaría o yo qué mejoraría? Yo les voy a dar algunos tips, pero este ejercicio es fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a heredar. Yo a mis hijos siempre les debo hablar con la verdad. Debo hablarles que soy humano, que tengo derecho a equivocarme, pero asimismo que tengo el deber de mejorar. Ese es un mensaje que queda para la vida. Esas son cosas que no les van a enseñar en los colegios, no les van a enseñar en las universidades,
sino que cuando crezcan muy seguramente van a decir como uno, mi padre me enseñó o mi madre me enseñó. Dentro de los aspectos que uno puede fortalecer, y estos son algunos de los tips básicos, están, por ejemplo, buscar buenos ejemplos a seguir. Nosotros como padres tenemos, como lo he recalcado en toda esta conferencia, muchas responsabilidades. Nada más la decisión de escoger quién va a ser mi pareja o quién va a ser mi compañera de vida es una responsabilidad muy grande. Eh, es una decisión bastante compleja cuando nosotros no nos proyectamos y ese es un problema muy común. Yo me dejo llevar por el enamoramiento, después si ese enamoramiento no es sólido, muy seguramente me voy a desenamorar. ¿Por qué? Porque de pronto dejamos de un lado temas tan importantes como esa pareja que yo tengo me ayuda a crecer, esa pareja que yo tengo me motiva a evolucionar, esa pareja que yo tengo es un ejemplo de líder para mi familia. Muchas veces, hablándolo digamos en tendencias, cuando los matrimonios por alguna razón no prosperan, nosotros solemos conseguir nuevas parejas. Esta nueva pareja, digamos que es un punto referente para futuro también para nuestros hijos. Y es un tema muy importante porque nosotros, por las experiencias positivas o negativas que tengamos, a veces no prospectamos a futuro con estas personas que nos están acompañando. Pero allá mi hijo, mi hija, mi sobrino, está viendo todo. Está viendo qué tan inteligente soy yo emocionalmente y qué tan inteligente soy para rodearlo de personas que sirvan como ejemplo para ese crecimiento. Digamos que parte de esto también viene otra premisa y es aprender de los errores. Yo por lo menos suelo aceptar algunas cosas en las que me equivoco y otras no. Y créanme que ha sido totalmente difícil porque uno aceptar sus errores es una cuestión de ego que uno debe manejar, pero más que de ego es de inteligencia emocional. Cuando yo tengo la capacidad de decir, sí, yo tengo un defecto tan feo que es este, o yo cometí este error tan grande que fue este, créanme que ese es un momento de evolución y de madurez que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Lo que yo les decía, debemos enseñarles a no ser perfectos. O sea, nadie es perfecto, absolutamente nadie. Infundir energía y entusiasmo. Entonces, siempre inyéctele esa dosis de energía y entusiasmo a sus niños y a sus adolescentes, sobre todo en el momento en que salen de su casa. Eviten siempre que sus hijos salgan de la casa con una discusión, con una pelea, con un reclamo, porque toda esa energía negativa que se les concentra va a repercutir en acciones negativas que ellos van a tener durante todo el día y aún ustedes también familia. Por último, hay unos temas que podemos cambiar, que es como la falta de iniciativa y eso se va muy ligado al tema de ambición que estábamos hablando hace un momento. También la falta de apertura a nuevas ideas y desarrollar nuevas competencias. Definitivamente una de las tareas más difíciles que todos los seres humanos tenemos es desaprender y volver a aprender. El despegarnos de ideas, de conceptos que tenemos es difícil, pero siempre mi consejo es, si es para evolucionar, si es para cambios positivos, siempre tengamos nuestra mente abierta a hacerlo y a desarrollarlo. Lo que yo les decía, a nosotros nunca nos dan un manual para ser padres. Yo no conozco el primer manual. Hay herramientas. Los colegios le dan a uno talleres, el mercado ofrece muchos cursos y muchas capacitaciones, pero
sinceramente cada uno de nosotros como padres sabemos lo que hablábamos al principio, cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Cojan esas debilidades, hagan un análisis muy concienzudo y hagan un plan de trabajo. O sea, si yo sé que tengo una debilidad y es que, no sé, soy perezosa y no me gusta madrugar y eso hace que a mi hijo se le haga tarde todos los días, un ejemplo así, algo loco, desarrollar el hábito de levantarme temprano y dejar la pereza a un lado para que mi hijo no tenga que estarse estresando, correteando y terminemos peleando en la mañana ya para que se vaya al colegio. Entonces, siempre formémonos, siempre desarrollemos competencias, asumamos ese liderazgo de principio a fin, por favor. Y algo muy especial y que lo he estado recalcando mucho en esta conferencia es el tema de establecer malas habilidades interpersonales. Los niños aprenden. Si yo soy el, voy a dar varios ejemplos, el mal vecino, el mal compañero, el que sale a la calle manejando y pelea con Raimundo todo el mundo, el que es conflictivo en el trabajo, el que genera, en resumen, un mal ambiente donde quiera que esté, así sea en su familia o en ambientes externos. Miren, ese es uno de los peores errores que uno puede heredar a sus hijos. Entonces, siempre enseñémoslos a ser personas positivas, a ser personas con visión, a que aprendan de sus defectos, porque si nosotros no caemos en errores y no tenemos defectos, pues simplemente no seríamos seres humanos, sino seríamos dioses. Entonces, siempre trabajemos en ese fortalecimiento. Y todo, papitos, todo siempre está en el ejemplo, en el entorno en que yo, digamos, tenga mi hijo. Si yo no quiero que mi hijo en algún momento tenga malas amistades o coja malas hábitos, pues yo debo ofrecer un ambiente saludable. Eso no nos garantiza que nuestros hijos no van a caer en las drogas, no va a caer en el licor, no va a caer en los vicios, pero sí va a mitigar el riesgo. Esa es una acción. Otra acción es siempre la comunicación, o sea, ustedes hablen con sus hijos por la mañana en el desayuno, si tienen la oportunidad de almorzar juntos, hablen, si tienen en la hora de la cena, hablen, si ustedes se movilizan en el carro para distintos lados, hablen, si ustedes se recuestan a ver una película, hablen. La comunicación es imprescindible para todas las familias. Hoy en día hemos desplazado esa comunicación por dispositivos tecnológicos, entonces yo prefiero estar viendo televisión, llámeme hijo, llámeme padre, yo prefiero estar viendo mi celular, yo prefiero estar haciendo cualquier otra interacción que comunicándome con mi hijo. Entonces, padres, nada de lo que nosotros podamos estar viendo acá nos garantiza un éxito total. Pero lo que sí les garantizo es que cada una de estas acciones va a ser una fuente de mitigación de riesgos. De en qué medida se mitigue o no el riesgo, depende de la intensidad con que ustedes lo hagan. Eso es como cuando yo, por ejemplo, estoy aprendiendo un nuevo idioma. Si yo no practico, si yo no leo, si yo no estudio, si yo no estoy ahí, mejor dicho, todo el tiempo viviendo ese idioma, no lo voy a aprender. Y eso mismo pasa con los niños. Si nosotros no estamos educando, no estamos formando, no estamos corrigiendo, mire, el proceso no se va a dar, el resultado de este proceso no se va a dar. Ahorita que hablo esta palabra corregir, también digamos que es un factor clave en la educación de los niños, en el liderazgo de los niños. A los niños y adolescentes no siempre se les puede decir que sí. Pueden ser excelentes alumnos, pueden ser atletas, pueden ser artistas, pueden ser los mejores de los mejores en lo que hagan, pero de vez en cuando aprendan a decir no, porque hay que poner límites, no hay que desbordarnos en darles excesos a ellos.
sea, son lecciones de vida. Cuando un niño se acostumbra absolutamente a tener todo lo que pide, cuando crece y sufre algún fracaso, que a todos nos pasa, llámese emocional, financiero, no está en la capacidad de superarlo de mejor forma como si nosotros lo hubiéramos hecho ese proceso de formación. Entonces, no nos, como decía mi mamá, todos los excesos son malos, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Si ustedes van a corregir, es malo. Si no corrigen, es peor. Entonces siempre tengamos un límite. Las correcciones deben ser más de aprendizaje, no coartivas. No me ve televisión, no me hacen, no, 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 no. Simplemente reflexiona qué fue lo que hiciste, dime cuál fue tu error, cuál va a ser la acción de mejora y mire, esa corrección es mucho más funcional que un castigo o en el peor de los casos una agresión. Entonces, papitos, tenemos una función muy, muy especial como padres. Esa ha sido una delegación de una responsabilidad muy grande que decidimos asumirla y así como somos excelentes en nuestros trabajos y todo lo que hacemos, seamos excelentes con nuestras familias. Les doy muchas gracias por estar conmigo en esta conferencia, pese a algún uno que otro tema técnico, pero espero que se hayan llevado muchos tips para que puedan reforzar ese proceso que ustedes hacen con sus hijos y con sus familiares. Muchas gracias, me despido.